Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Carlos, Janet, Norma, los que estamos aquí conectados, si me pueden por favor confirmar si se escucha correctamente. Gracias, Janet. Muchas gracias por confirmar. Perfecto, muy bien. Bueno, pues bienvenidos sean a esta nueva sesión de la materia Metodología de la Investigación, en donde, bueno, pues vamos a ver una segunda parte en torno a cómo es que se debe de construir cada uno de los elementos que conforman, pues, un protocolo de investigación. Es por ello que, bueno, pues este tema se ha impartido en 2 sesiones. Ahora nos toca ver la construcción del protocolo en su segunda fase, pero ya viéndolo con ejemplos un poco más aterrizados, de manera que, bueno, esta sesión les pueda ayudar a ustedes a realizar pues la actividad que se espera ustedes lleguen a realizar, que sería la última actividad, en donde, como les había comentado al inicio de nuestras clases, que la finalidad de ir estudiando todos y cada uno de estos temas, pues era lograr desarrollar pues un tema, ¿verdad? Sugerir un tema de investigación, saber delimitarlo, saber encontrar, bueno, pues quizás material que nos ayude para justificar nuestro tema de investigación, poder definir cierto tipo de objetivos, poder establecer pues o plantear una hipótesis en torno pues al tema que hayamos nosotros elegido. Y bueno, pues también indicar, ¿verdad?, cómo se estarían llevando a cabo cada una de estas fases de la investigación, esto para poder plasmarlo pues en un cronograma de actividades, un calendario. Entonces, aquí en esta última sesión pues vamos a ir viendo ejemplos de manera que ustedes puedan irse dando una idea de cómo deben de ir redactando pues cada uno de estos apartados. Acuérdense que el protocolo de investigación propiamente pues es un documento, una guía que ciertamente no vamos a llegar a realizar, por ejemplo, pues a utilizar las herramientas o los instrumentos como pues las encuestas o los cuestionarios y demás, sino que vamos a plantear de manera tentativa cuál pudiese ser nuestro tema de investigación. Y bueno, pues con los elementos que obviamente pues lo deben de conformar. De manera que cuando leamos cada uno de nuestros protocolos de investigación podamos darnos una idea de cuál es la investigación que ustedes están proponiendo realizar. ¿Sí? Acuérdense que en el protocolo de investigación se realiza una propuesta de cuál sería el tema que queremos nosotros investigar. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Y bueno, en nuestra agenda vamos a ver una pequeña introducción que, bueno, de cierta manera ya aquí también la hemos comentado. Posterior a ello, pues explicar estos temas, y en el apartado seguimiento académico, bueno, pues ir viendo qué actividades espera ustedes están desarrollando en esta semana, y también, bueno, pues las actividades que aún se encuentran abiertas, que son las actividades de regularización, para que, bueno, pues aprovechen, ¿verdad? Aprovechen a quienes les haya faltado realizar alguna actividad, o bien quieran ir sumando puntos extras a su promedio. Bueno, pues que sepan que todavía tienen oportunidad de realizarlo con las actividades que aún siguen abiertas y que se cerrarán el próximo domingo 7 de abril. ¿Ok? Entonces, bueno, en cuanto a lo que es la investigación académica, podemos decir que, bueno,
cada estudio exitoso, bueno, comienza con un plan muy meticuloso y estructurado. Esto, bueno, pues con ayuda de un protocolo de investigación. Recordemos que este es un documento muy importante, el cual pues actúa como un tipo de mapa que de cierta manera pues nos va a guiar a nosotros como investigadores por medio de de todo este proceso de descubrimiento. Al ayudarnos pues al establecer todas las bases teóricas, las bases metodológicas y éticas pues de un estudio. Aquí este documento pues se convierte en pues digamos en esa columna vertebral que va a sostener pues esa integridad y esa validez pues de una determinada investigación. Entonces aquí, como les comentaba, vamos a continuar en este tema viendo ejemplos de cómo es que se debe de estructurar cada elemento para que puedan elaborar correctamente pues este protocolo. Recordemos que es conocido también como proyecto de investigación, el cual se concibe como una guía flexible que intenta describir pues de una manera más adecuada todo lo que es el proceso de investigación que se tiene pensado llevar a cabo y describe de una manera pues sistemática los elementos que se deben de desarrollar para generar en este caso pues un texto académico o bien un texto científico que puede ser pues a lo mejor una tesis, una tesina, un ensayo, ¿verdad? Todo lo que involucre investigación, ¿verdad? Para ello nos puede ayudar. Y bueno, en primera instancia, recordemos que debemos de tener muy bien delimitado el tema de investigación. El tema o título del proyecto, debe tener las características que debe ser claro, debe ser preciso, debe ser completo y debe de indicar pues el tema central que se debe de investigar o las unidades de medición, que en este caso pues serían las variables, el lugar también en el cual se va a llegar a desarrollar y el tiempo de realización. Por ejemplo, si alguien dijera que quiere estudiar o que quiere investigar en torno a las redes sociales, pues si se fijan, el título así, redes sociales, pues no nos indica o sería muy amplio de estudiar porque existen muchas redes sociales. Para delimitarlo, para hacerlo más concreto, tenemos que definir qué tipo de red social queremos nosotros estudiar. Ejemplos, pues tenemos Facebook, tenemos Instagram, anteriormente era Twitter, pero bueno, pues ahora ya es esta red social que creo que es la X, entonces, y un sinfín, ¿verdad? Entonces, tenemos que especificar exactamente qué es lo que queremos ver de qué tipo de red social. Ahora bien, una vez que definimos, bueno, qué tipo de red social, ¿qué es lo que queremos nosotros estudiar? Queremos saber qué exactamente. El uso que le dan, por ejemplo, a quiénes, podemos preguntarnos, ¿verdad? Puede ser si queremos analizar la comunicación que se realiza, por ejemplo, en esta red que se encarga de solamente pues emitir cierto tipo de mensajes muy cortos, o bien queremos analizar el crecimiento que ha tenido esa determinada red social, tenemos que definir exactamente qué es lo que queremos de esa red social, ¿verdad? Específica. Y aquí, si se fijan, en este ejemplo se ha seleccionado, por ejemplo, Facebook. De la red social se ha determinado que se quiere analizar Facebook y se quiere analizar el uso que le dan a esa red social. Pero aquí todavía nos falta, como habíamos mencionado, el lugar en el cual y el tiempo, ¿verdad? En el que queremos nosotros analizar. Aquí, bueno, se ha especificado qué se quiere analizar, porque, bueno, pues la red social es como son aplicaciones que se encuentran en la web, pues puede ser utilizado por todos los que tengan acceso a Internet, ¿verdad? Y que, bueno, y que tengan oportunidad de crearse una cuenta en esa red social.
Pero pues aquí podemos decir que puede ser con acceso mundial por el hecho simple de que está pues en internet, disponible en internet. ¿Qué pasa? Pues tenemos que delimitarlo más. Aquí, como les comentaba, tenemos que indicar en dónde. Bueno, aquí en este ejemplo se está especificando que se quiere analizar el uso de la red social Facebook en Perú. Pero aún así, tenemos que ver, bueno, ya hemos delimitado en dónde, pero en qué tiempo queremos nosotros analizar el uso que se le ha dado pues a esta red social, porque pues se puede utilizar también para muchos fines, ¿verdad? Puede ser comercial, puede ser política, también tenemos que especificar para qué fin se le ha, si queremos nosotros analizar ese uso que se le da pues en este caso pues a esta red social. Y aquí, si se fijan, se delimita aún más indicando que se quiere analizar el uso de esa red social conocida como Facebook como plataforma política. Y se define, ¿verdad?, el tiempo en el cual nosotros vamos a analizar, en donde nos dice que los últimos 5 años. Podemos ser más específicos, a lo mejor indicando, bueno, pues un periodo de tiempo, ¿verdad? A lo mejor no conocemos las fechas en las cuales se llevan las elecciones en este país, pero podemos investigar, ¿verdad?, cuándo es que se llevan a cabo y poder determinar, bueno, queremos analizar el uso que se le dio a esta red social como plataforma política en, pues de tal año a tal año, ¿verdad?, en el Perú. Así es como tenemos establecido nosotros en este caso, este ejemplo. ¿Ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda en cómo delimitar su tema de investigación. Carlos, Janet, Norma, Laura. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Carlos dice que sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Continuando con otro de los, pues, en este caso, elementos del protocolo de investigación, tenemos lo que viene siendo el planteamiento del problema. Aquí plantear un problema pues es de cierta manera definirlo, es caracterizarlo, es enmarcarlo de una manera teórica. Generalmente pues un problema se va a formular por medio de una interrogante, pero también existe la opción de presentarlo de una manera descriptiva, así como está presentado en este ejemplo, ¿verdad? Un trabajo de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, cualitativo, suele llevar más de una interrogante de investigación. Y el planteamiento del problema, pues lo que nos ayuda es a brindarnos pues un argumento convincente y sobre todo a fundamentar la necesidad de que se requiere llevar a cabo esa investigación. Esto con el fin de generar pues nuevos conocimientos. Entonces, se pueden plantear, por ejemplo, hacernos las siguientes preguntas para poder nosotros pues redactar el planteamiento de nuestro problema. Por ejemplo, poder analizar a quién afecta, qué tan importante es el problema, también pues determinar, por ejemplo, la magnitud y la frecuencia y su distribución, es decir, analizar qué tan grande es, cuáles son quizás las áreas geográficas que están siendo afectadas, los grupos de población que están siendo afectados por ese problema. También, bueno, pues si existen cierto tipo de consideraciones étnicas, de género, también, pues, qué tan posible es resolver ese problema que estamos nosotros planteando y qué tanto, pues, se puede modificar, así como
también analizar pues qué se ha hecho anteriormente para resolver pues ese problema. Por ejemplo, aquí vemos en este caso, nos dice, si se fijan en la redacción, está pues de cierta manera justificando, ¿verdad?, que el presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad educativa en relación a la siguiente pregunta. Y se ha planteado la siguiente pregunta: ¿en qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos? Y bueno, nos dice, ¿verdad?, que la pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes variables: las prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Y luego, bueno, pues ya se empieza a redactar, ¿verdad?, que en donde nos dice en relación a los antecedentes, ¿verdad?, que existen en torno a, por ejemplo, que nos habla la UNESCO, ¿verdad?, que reporta que la matrícula escolar pues ha aumentado en los últimos años, que esto pues es alentador para la sociedad, pero sin embargo pues agrega que las evaluaciones realizadas en el mundo entero indican que un alto número de personas que a pesar de recibir una educación escolar acceden al mundo laboral con niveles muy bajos de competencia. Si se fijan, estamos ahí planteando pues el problema, ¿verdad?, atendiendo a la pregunta en la cual nosotros queremos analizar cómo es que afecta, ¿verdad?, las diferentes prácticas docentes en torno a cómo es que se forman, ¿verdad?, lo que vienen siendo los alumnos, cómo es que impactan en ese proceso de evaluación sobre el rendimiento académico de los alumnos. Entonces, aquí vemos cómo es que se plantea a partir de esa pregunta, bueno, pues también de cierta forma justifica qué problemática existe, ¿verdad?, para bien de poder nosotros pues darle solución a ese problema, ¿verdad? Un ejemplo que también he visto en anteriores, pues vaya, periodos de trimestres que han mencionado mucho, pues es este problema que tenemos, ¿verdad?, aquí a nivel, bueno, pues ya ahora sí que es en todo el mundo, pero pues antes no nos había tocado tanto, que es pues la cuestión de la falta de agua. Si se fijan, podemos nosotros determinar, bueno, qué población es afectado por este problema de la falta de agua. ¿Qué han hecho, pues en este caso, los anteriores, pues, digamos, gobiernos para poder solucionar este problema? ¿Y cuál es la que pudiera ser quizás a lo mejor una posible solución desde el punto de vista pues que pueda aportar tanto a la sociedad, pero también a su vez pues los gobiernos que van pasando, ¿verdad?, en cada periodo? Entonces, podemos también, uno de esos problemas sería esto de la falta de agua, la cual, bueno, pues nosotros podemos indicar, bueno, ¿a quién afecta? Pues afecta, ¿verdad? A lo mejor si queremos nosotros, al ser más específicos, podemos abarcar el problema específicamente aquí en la región, que es en Nuevo León, ¿verdad? ¿Qué tan importante? Bueno, pues ahí ya podemos nosotros justificar que efectivamente es muy importante porque pues podemos ahí ya explicar, ¿verdad?, por qué es importante el agua, ¿verdad?, para el ser humano, es vida, ¿verdad? Y sobre todo porque, bueno, pues el agua es indispensable para la vida, ¿verdad? Y así ustedes pueden ir redactando de manera descriptiva la importancia, ¿verdad?, de ese problema que estamos planteando de investigación. Por favor, ahí les encargo los micrófonos para que no entre ruido que nos incomode, por favor. Muy bien, ¿ok?
¿Alguna pregunta en relación a cómo plantear nuestro problema? ¿Todo bien? Carlos, Janet, Norma, Laura, Francisca. Ya más o menos se van dando una idea de cómo quieren ustedes ir redactando cada uno de estos apartados. ¿Sale? Muy bien. Otro de los elementos, como hemos visto, es la justificación. Hay que acordarnos que la justificación va a describir el tipo de conocimiento que se estima obtener, sobre todo la finalidad que se va a perseguir en términos de su aplicación, brindando pues un argumento de que ese conocimiento que nosotros vamos a conseguir y a crear con esa investigación pues es útil, ¿verdad? Entonces, las preguntas que se deben de plantear al momento de elaborar pues un apartado como lo es la justificación, deben ser cuál es la relación del tema pues en investigación con la realidad que vive actualmente en nuestro país o nuestra región que estamos estudiando. También pues pueden ser cuáles son los nuevos conocimientos que vamos a generar, cuáles son los objetivos una vez que se haya generado pues este conocimiento a partir de este estudio que hayamos realizado. Y aquí, por ejemplo, vemos este caso, ¿verdad? En donde se establece primero un problema, en donde, para ponernos en contexto, habla en torno o se pregunta cuáles son las escalas de calidad de desempeño del docente en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional. Y en la justificación estamos indicando el por qué queremos estudiar o que queremos nosotros investigar las escalas de calidad del desempeño docente. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nos dice, la docencia de la universidad juega un papel fundamental en el logro de la calidad y la excelencia académica o de la calidad del desempeño profesional del docente, y de esto depende el fracaso o el éxito del sistema educativo, siendo uno de los objetivos de la educación, ¿verdad? Es por ello que, bueno, se está, si se fijan en esta redacción, justificando el por qué queremos nosotros analizar la calidad de cómo llevan a cabo los docentes su ejercicio, docente, ¿verdad? Su práctica docente, ¿sí? Es decir, medir si efectivamente, pues el profesor, presentó su clase, sus clases, sus temas fueron de calidad, los alumnos tuvieron oportunidad de ver temas relevantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos componentes, pues son los que queremos nosotros analizar para verificar si efectivamente el desempeño de los docentes de esa facultad en específico, acuérdense que siempre tiene que estar muy delimitado, son de calidad, ¿ok? Entonces, así es como nosotros podemos, pues, redactar nuestra justificación, ¿vale? Otro de los, pues, elementos importantes que debe también de incluir el protocolo son los objetivos. Puede ser, bueno, un objetivo general y también quizás incluir objetivos específicos dependiendo de, pues, el tipo de proyecto, ¿verdad? De investigación. Y aquí, por ejemplo, en el caso del objetivo general, bueno, pues recordemos que debe de explicar la finalidad de la investigación, lo que queremos, lo que esperamos lograr con el estudio, esto en términos de conocimiento, y debemos de tener especial atención para que el objetivo general describa de una manera precisa pues lo que va a ser la investigación, dando pues una noción, ¿verdad?, de lo que se pretende describir, lo que se pretende determinar y lo que se pretende pues identificar. Y aquí, para elaborar el objetivo debemos de contestarnos, por ejemplo, las siguientes preguntas, es decir, ¿qué es lo que se va a hacer
que tenemos que determinar la acción central que vamos a realizar. También tenemos que tener especificada la unidad de observación, es decir, en quién se va a realizar pues esa investigación. También pues el lugar, ya de antemano en el título debemos de haber especificado el lugar y el periodo. El lugar en donde se va a efectuar esa investigación y el periodo, es decir, cuánto y cuándo, ¿verdad? Se va a llevar a cabo el tiempo en el cual se va a operar esa investigación. Y también tenemos que tener definido el para qué, porque los objetivos deben de expresar su dirección, es decir, los fines o los propósitos que se esperan alcanzar con este estudio, ¿verdad? De ese problema planteado. Por ello es que se dice que los objetivos, bueno, constituyen esa finalidad de la investigación. Y bueno, deben de responder a la pregunta, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos alcanzar con esa investigación? Por ello es muy habitual que en la redacción, si se fijan, ¿verdad?, de todos los objetivos, estos comiencen con un verbo en infinitivo. Un verbo que, bueno, de cierta forma denote, ¿verdad?, buscar ese conocimiento. Y entre los verbos que podemos decir que pues son los más empleados, podemos encontrar, por ejemplo, determinar, identificar, describir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar, verificar. Si se fijan aquí en estos objetivos, todos empiezan con un verbo en infinitivo. El primero, que es el general, tiene la palabra, el verbo concientizar. Y en los siguientes inicia también con verbos que están, por ejemplo, identificar, establecer y concientizar. ¿Ok? Los objetivos, bueno, pues deben de ser precisos, deben ser concisos, medibles, alcanzables. Por ser preciso, pues estamos tratando de indicar que estos deban de expresar de una manera clara, con un lenguaje sencillo, ¿verdad? Que esté libre de ambigüedades. El ser conciso pues implica que se formulen de una manera lo más resumida posible, sin tantos rodeos, utilizando solo las palabras necesarias y que sean medibles. Bueno, pues esto conlleva a que deben de expresarse de manera que nos permita medir pues las cualidades o las características del objeto de investigación. Y bueno, podemos decir que también deben de ser alcanzables, es decir, debe de existir la posibilidad real de lograr pues esos objetivos que estemos nosotros planteando, ¿verdad? Porque pues no vamos a poner objetivos que a lo mejor sabemos que de antemano no los vamos a lograr, ¿verdad? Aquí la idea es de que por medio de esa investigación, bueno, podamos nosotros lograrlos, ¿verdad? Aquí, en este ejemplo, se está estableciendo un objetivo general en donde dice concientizar a las personas que se automedican y las que el regente o el auxiliar de farmacia medican, brindándoles información sobre los peligros a los que se expone el automedicarse. ¿Qué objetivos específicos podemos pues establecer para lograr ese objetivo general? Si estamos tratando de ver que vamos a hacer conciencia en las personas que la automedicación pues es peligrosa. Bueno, pues en primera instancia, ¿qué es lo que pudiéramos nosotros hacer? Pues identificar, ¿verdad?, los principales grupos de fármacos utilizados en la automedicación. No todos son, todos los medicamentos están como que muy a la mano para poder automedicarse, ¿verdad? Hay algunos medicamentos que, bueno, pues requieren de una receta médica, pero hay otros que, bueno, pues hasta en los comerciales nos ponen, ¿verdad?, que si tienes gripa, que si tienes temperatura, que si tienes determinado síntoma, puedes tomarte este medicamento. Y bueno, pues aquí nos dice que debemos nosotros de concientizar que no es del todo correcto, ¿verdad? Pues el automedicarnos. Entonces, primero que tenemos que hacer, saber cuáles son esos medicamentos que se utilizan para la automedicación. Otro objetivo es
establecer los principales síntomas que son motivos de automedicación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos síntomas que nos dan pie, ¿verdad?, a que nos lleguemos nosotros a automedicar? Y por último, está el concientizar a las personas de riesgo, del riesgo y sobre todo las consecuencias que puede generar la automedicación, ¿verdad? Ahí, con estos tres, ya estamos nosotros abarcando lo que viene siendo el objetivo general, que es hacer conciencia, ¿verdad?, en las personas de el peligro, ¿verdad?, que tiene el hecho de automedicarse, ¿verdad? Sabe, conocer los riesgos, conocer cuáles son los síntomas y conocer cuáles son los medicamentos que se utilizan generalmente para automedicarse. Bueno, con ellos ya pudiera tenerse un panorama general para que la gente pudiera entonces comprender pues ese mensaje, ¿verdad?, que queremos nosotros llegar a lograr, que es la concientización a las personas para pues evitar lo que es la automedicación, ¿ok? Entonces, bueno, pues así también vemos cómo es que se redactan, mucho ojo, que sus objetivos inicien con pues un verbo en infinitivo que denote esa búsqueda de pues de información, de crear conocimiento, ¿ok? ¿Vale? Otro apartado que también debe de formar parte del protocolo vienen siendo las hipótesis. Acuérdense que las hipótesis son ese punto de partida para una investigación, son esas explicaciones tentativas del fenómeno que estamos investigando y que se formulan como proposiciones. Una vez identificado y definido pues el problema, ¿verdad?, sobre pues la base de la experiencia y los conocimientos, el investigador va a elaborar una explicación provisional acerca de ese problema. Una concepción, digamos, preliminar capaz de abarcar, bueno, diferentes aspectos. Entonces, aquí lo que tratamos de tratar de lograr el establecer esta hipótesis es adelantarnos a una explicación teórica del problema y con ello facilitar su solución práctica. Por ello es que se dice que es una tentativa de explicación de los hechos que no necesariamente debe de ser cierta, porque para eso se va a llevar a cabo la investigación, para poder probar si efectivamente la hipótesis que nosotros formulamos es cierta, ¿verdad? Es verdadera o no, o bien tenemos que reformularla, ¿verdad? Y aquí vemos también un ejemplo en el cual, bueno, pues el tema de investigación es estudios sobre el consumo de información en soportes digitales de la generación millennial. ¿Y qué hipótesis se está planteando? Bueno, se está planteando que la población joven denominada millennial prioriza el consumo de información a través de los servicios digitales confiables y gratuitos sobre aquellos que mantienen ofertas rígidas y tradicionales. ¿Qué es lo que queremos probar? Que si efectivamente ese tipo de población denominada millennial, ¿verdad?, le llama más la atención la información que se presentan en los servicios digitales, llámese por ejemplo internet, ¿verdad?, que es a lo que más se tiene acceso, a los videos, ¿verdad?, a las páginas, que a obtener información, por ejemplo, del periódico impreso o de revistas, ¿verdad?, revistas impresas, o de la televisión, ¿verdad?, de noticieros, por ejemplo. A lo mejor se van a ver, no sé, videos en los cuales por ahí youtubers famosos pues les den las noticias, ¿verdad?, en lugar de ver a lo mejor a un noticiero a lo mejor más formal, en el cual, bueno, pues exista personal que ha dedicado pues una carrera, ¿verdad?, a lo que es la comunicación y sobre todo la investigación, porque pues quienes estudian comunicación
pues tienen que son periodistas, pues una de sus formaciones fuertes es principalmente eso, ¿verdad? La investigación. Entonces, si se fijan aquí, es como estamos nosotros tratando de, estamos de cierta forma indicando, ¿verdad? Explicando de manera tentativa el por qué en este caso, según este tema específico de investigación, los jóvenes denominados millennials, pues les llama más la atención o consumen más información por medio de servicios digitales que por los medios, que a comparación de los medios tradicionales. Y eso es lo que tenemos nosotros que averiguar, pues si es verdad o no, ¿verdad? Es ahí en donde nosotros estaremos probando si la hipótesis, bueno, es cierta o no. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Están muy calladitos. Carlos, Janet, Norma, Francisca, Noemí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar con otro de los apartados también importantes, que es el marco teórico, y el cual, bueno, pues lleva un espacio pues un poquito más grande, ¿verdad? Porque pues aquí es en donde vamos a poner toda la estructura conceptual que nos va a ayudar a sustentar y a dar sentido a la investigación. Acuérdense que en el trabajo que vieron de pues el cuadro sinóptico de los tipos de marcos, veíamos marcos conceptuales, marcos de referencia, ¿verdad? Diferentes tipos de marcos que nos iban a ayudar a ir conformando toda la parte teórica, ¿verdad? Para poder pues sustentar ese tema de investigación. Y bueno, pues las funciones que tiene el marco teórico es básicamente proporcionar el contexto, porque bueno, pues este establece ese contexto dentro del cual se va a llevar a cabo la investigación, nos ayuda a nosotros como investigadores a situar ese estudio en relación con el conocimiento existente, ¿verdad?, en el campo. También puede ayudarnos a identificar pues problemas, ¿verdad? Permite identificar a lo mejor algún tipo de problema que no se haya abordado de investigación, y también nos va a ayudar a orientarla, porque nos sirve como guía para proporcionar un marco conceptual que nos ayude pues a formular preguntas de investigación específicas y también a diseñar pues la metodología apropiada. Asimismo nos ayuda a justificar también la investigación, porque pues aquí todo lo que son las teorías o las investigaciones que quizás se hayan realizado anteriormente nos puede ayudar a comprobar que efectivamente ese problema que nosotros hemos elegido es importante, ¿verdad? Porque ya anteriormente se llegaron a realizar algún tipo de investigaciones que, bueno, pues establecieron esa importancia de ese tema que nosotros hemos elegido, y que hoy en día nosotros queremos, volverlo a abordar, porque en esas investigaciones que se realizaron no hemos encontrado, pues quizá la solución desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, quizás no hayamos encontrado en esas otras investigaciones, pues una solución convincente al problema que aún continúa, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en este ejemplo, en donde nos habla, el tema del cual se habla aquí es la influencia de la música urbana en el lenguaje de los jóvenes en edad escolar y el desarrollo de sus competencias comunicativas. ¿Y qué podemos nosotros poner como marco teórico? Pues en primera instancia, aquí nos pone, ¿verdad?, qué conceptos claves son los que debemos nosotros de entender para poder comprender ese tema que queremos explicar. Pues en primera instancia tenemos que saber, atendiendo un marco teórico conceptual,
¿qué es o a qué se define música urbana? También a qué se le llama lenguaje juvenil, ¿verdad? Y también, bueno, pues, ¿qué influencia tiene o ha tenido, según otras investigaciones, la música en el desarrollo cognitivo? ¿Sí? Por otros ejemplos, ¿verdad? Entre otros ejemplos. Entonces, si se fijan, vamos viendo, según nuestro tema, cuáles son los conceptos clave que podemos nosotros incluir, de manera que en base a eso podamos nosotros ir dándole a entender y a comprender a cualquier lector, ¿verdad? De qué tema es lo que nosotros queremos investigar, ¿sí? Entonces debemos de poner en contexto, obviamente, pero pues explicando, ¿verdad? Muy detalladamente esos conceptos clave que nos van a ayudar a conformar pues ese marco conceptual, ¿sale? Entonces por eso es que aquí en este apartado que es el marco teórico, bueno, pues ahí ya el desarrollo es un poco más extenso y ahí, bueno, pues el mínimo que se piden es que se desarrollen 3 páginas en torno a lo que viene siendo pues el marco teórico según el tema que ustedes vayan a elegir. En el caso del esquema, pues recordemos que es una especie de índice de los puntos importantes que nosotros vamos a abordar. Por ejemplo, si en este caso nosotros estamos estudiando algún tipo pues de aportaciones de estos grandes pensadores, ¿verdad? Y si hablamos que vamos a abarcar desde Galileo hasta Carlos Marx, pues tenemos que incluir qué grandes pensadores nosotros vamos a estudiar o abarcar. Si se fijan, estamos poniendo, pues tenemos que hablar de Galileo Galilei, y luego a lo mejor vamos a hablar de Isaac Newton, a lo mejor de René Descartes, a lo mejor de Immanuel Kant, de Hegel, de Carlos Marx. Si se fijan, esto a lo mejor puede ser un tema que aborde cuestiones filosóficas, y aquí, bueno, pues tendríamos que ver las aportaciones que realizaron estos personajes en torno, obviamente, en el contexto filosófico, ¿verdad? Entonces, por eso es de que aquí se está proponiendo este esquema, porque estamos nosotros indicando que desde Galileo hasta Carlos Marx es que vamos nosotros a delimitar el tema que vamos nosotros a abordar. ¿Okay? Entonces, así es que tendremos nosotros que ir indicando cuáles son en este caso fue un esquema cronológico, pero pues si vamos a hablar dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la música, pues cada uno de los conceptos nosotros podemos irlo indicando e irlo poniendo conforme lo vamos escribiendo pues como ese índice, ¿verdad? Ese esquema que tendremos nosotros que tener para ir comprendiendo cada uno de esos conceptos. ¿Ok? Por último, bueno, pues tenemos, acuérdense, la bibliografía. Es muy importante que no se nos olvide nunca en ningún trabajo, en ninguna actividad y sobre todo en un trabajo de investigación, no se nos olvide la bibliografía o las referencias. Acuérdense que es todo el material que de una u otra manera pues ha sido consultado por parte de nosotros como investigadores durante el desarrollo de nuestra investigación y debe de quedar reflejado en esta, ¿verdad? Entonces, si yo utilicé un libro para de ahí pues leer y comprender determinado concepto, este tiene que venir en mis referencias, ¿sí? Toda página que también consulte debe de venir pues también en mis referencias. Si yo la utilicé para de ahí darme una idea para poder redactar a lo mejor el marco teórico, debo de incluirlo en mis referencias. Estas referencias deben de estar presentadas en correcto formato APA. Acuérdense que tanto Word como, en el caso de Word, viene un apartado que es la administración de las referencias, y ahí ustedes pueden ir registrando, pues, ya sea libros, ya sea páginas que han consultado,
para que ya cuando terminen solamente insertarlas, ¿verdad? Y les ayuda, conforme ustedes van rellenando todos los datos que les pide, les ayuda a formar esa ficha bibliográfica. Por otro lado, también existen generadores automáticos en línea que les ayudan a generar también las referencias y la bibliografía en ese formato, en el formato APA. Entonces, simplemente con poner en algunos casos el link del enlace de la página que ustedes están consultando, el generador automáticamente va tomando la información y les va generando la ficha de bibliográfica correctamente. Entonces, no hay excusa, existen las herramientas, practíquenlas si no las han utilizado, si nada más se han copiado, ¿verdad? Y de hecho, también hay algunas otras fuentes que ya incluso te dicen cómo debes de referenciarlo, ¿verdad? Si estás consultando este material, tienes que referenciarlo de esta manera. Y eso, pues, con que lo copies, también lo puedes tú copiar, ¿verdad? Y pegar en tu archivo, ¿verdad? Entonces, hay de esas tres maneras, no hay pretexto. Entonces, bueno, solamente hay que practicar y acostumbrarnos, ¿verdad? A incluirlas siempre en todo trabajo de investigación, desde actividades como las que se les han solicitado a lo largo de la materia, como pues este tipo de proyectos de investigación, ¿vale? Y bueno, por último tenemos la agenda o el cronograma. Acuérdense que en esta sección se debe de calendarizar de manera detallada pues las actividades que se están proponiendo llevar a cabo mediante un orden cronológico de acuerdo con el plan de trabajo que ustedes tentativamente pues vayan a programar. Debe de reflejar la duración de la investigación, su fecha de inicio, su fecha de terminación quizás, ¿verdad? Y se debe dividir en una serie de etapas que sigan pues un orden cronológico, ¿verdad? Para las que también pues se debe de precisar, de ser posible, su fecha de inicio o de terminación. Y bueno, normalmente las etapas que se suelen considerar en este tipo de cronograma pues suelen ser, por ejemplo, la revisión bibliográfica, la planificación del estudio, la preparación del proyecto, su ejecución, su procesamiento, su análisis de la información, su análisis de los resultados y la redacción del informe final. Si se fijan aquí, en este ejemplo vienen las actividades, por ejemplo, se han propuesto pues que se van a llevar a cabo realización de experimentos, recolección de datos, análisis e interpretación, conclusión y recomendaciones, elaboración de informe, presentación, y todos y cada uno de ellos van indicados, ¿verdad? Por ejemplo, en cuántas semanas, dependiendo de los meses, ¿verdad? Acuérdense que esto es tentativo, ¿verdad? Ustedes a lo mejor, dependiendo del proyecto que quieran ustedes analizar, pues de manera tentativa a lo mejor lo pueden poner, ¿verdad? Así, ¿verdad? De forma tentativa en semanas, en meses, o bien puede ser también en días, ¿verdad? Eso es lo más recomendable, ¿ok? Y bueno, pues ahora sí, ya se encuentra disponible la última actividad de nuestra materia. Esta actividad pues es la construcción del protocolo de investigación. Aquí hemos visto en esta última sesión ejemplos de cómo redactar cada uno de estos apartados. La disponibilidad va a ser del 1 hasta el 14. Vamos a darles oportunidad para estas 2 semanas para que ustedes puedan irlo redactando con calma, que tengan oportunidad, si es que no lo estuvieron pues o no tuvieron oportunidad de irlo viendo conforme fuimos avanzando en nuestra materia, cada una de los temas, para bien de que conforme vayan saliendo dudas, bueno, ustedes pueden ir preguntando, ¿verdad? En el transcurso de estas 2 semanas, que tengan oportunidad de poder desarrollarlo correctamente. La fecha límite, pues, sería el 14 de abril para poder entregarlo. Y aquí
dentro de los puntos, pues debe de tener su portada, ¿verdad? Con el nombre de la institución, con pues lo que viene siendo sus datos de identificación. Debe de tener lo que es su tema, es decir, bien delimitado, obviamente. Debe contener el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la hipótesis, el marco teórico. Pues el contenido debe de ser elaborado en 3 páginas mínimo. Cómo va a ir el esquema preliminar y bueno, pues la bibliografía, ¿verdad? Así como la agenda o el cronograma, según, bueno, pues las recomendaciones que se les han hecho en esta sesión, ¿ok? También recordarles que en esta semana se encuentran todavía disponibles las actividades de regularización. En esta ocasión estuvimos trabajando el cuestionario de regularización, el cual abarca los 5 primeros temas previos al examen parcial. Aquí, bueno, pues este cuestionario se sugería que lo presentaran pues en primera instancia aquellos que no tuvieron oportunidad de presentar el examen parcial en la primera ocasión, o bien que hayan salido pues con una calificación no aprobatoria. Pero también está disponible pues para todos aquellos que quieran ir sumando puntos adicionales a su promedio final. Entonces también pueden realizarlo. Tienen todavía oportunidad esta semana. El cuestionario de regularización se cierra este próximo 7 de abril en punto de las 23:55. Y también otra actividad que pueden ustedes realizar es la de puntos extras. Esta actividad pues es elaborar un video, el cual pues debe de incluir también los 5 primeros temas, pero lo importante aquí es de que aparte de que graben el video y lo compartan en la plataforma de YouTube, debe de incorporar de manera obligatoria material de apoyo. ¿Qué tipo de material de apoyo? Una presentación que está elaborada en PowerPoint, Canva, Geniali, así como esta presentación, así como nosotros, ¿verdad? Docentes, explicamos y les compartimos la presentación y conforme estamos pues pasando cada uno de los temas, estamos explicando, de esa manera se espera que ustedes vayan explicando cada uno de estos temas, ¿sale? Entonces, esta actividad también está disponible hasta este 7 de abril, que, bueno, pues finaliza lo que es la posibilidad de que ustedes puedan entregar esa actividad. Y por último, bueno, pues si tuvieron por ahí alguna actividad que no alcanzaron a entregar previo al parcial, porque, bueno, no tuvieron chance en su momento, bueno, recuerden que también esas actividades están disponibles, todas las actividades, cuestionarios y foros previos al examen parcial están disponibles para quien no las realizó en su momento, las pueda realizar, ¿sí? Entonces, bueno, pues también invitarles a que aprovechen estas fechas para realizarlas, ya que recuerden que estas actividades forman parte de la calificación final, ¿ok? Entonces, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, ¿todo bien? ¿Todo bien, chicos, chicas? Vamos a ver aquí que me escribieron en el chat. Ok, Carlos dice que ninguna, ok. Bueno, pues entonces espero sus actividades, sus protocolos de investigación. Recuerden, cualquier duda, con toda confianza, estoy a sus órdenes por medio de la plataforma, por medio del mensajero, para pues, mayor velocidad a la respuesta de sus dudas, ¿ok? Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Que sigan pasando bonita tarde. Hasta luego.